Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín como todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche, a través de las antenas de Pauta, también en Spotify, en pauta.cl, y como siempre me acompaña mi fiel Chucao, y se escuchan en el sector precordillerano el sonido de los pájaros que ya se preparan para el atardecer. Todavía no atardece en la ciudad de Santiago y quiero saludar cariñosamente, afectuosamente a los radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Viña del Mar, en Valparaíso, también en Santiago y en otras ciudades, también en Temuco. Quiero decirles que desde el jardín se transmite desde una biblioteca. Estoy atrincherado aquí entre libros de poesía, filosofía e historia. Esta es mi covacha, una biblioteca que está al lado, pegada al jardín. Y muchas veces hablamos de lugares imaginarios, hablamos de literatura, hablamos de filosofía, hablamos de historia, estuvimos hablando de cine al comenzar la semana con el proyeccionista David Berameix, pero también, por supuesto, que este jardín está inmerso en otro gran jardín que es el barrio, y ese barrio inmerso en un jardín más grande aún, que es la ciudad en la que vivo, y esa ciudad inmersa en un país. Por lo tanto, es imposible que no lleguen los ecos de la ciudad, lo que está pasando en la realidad política, por ejemplo, aquí al jardín. No porque este sea un programa político, no soy ni politólogo, ni cientista político, ni analista político, soy simplemente un observador, un testigo de lo que está ocurriendo. Como en una avalancha de hechos, prácticamente yo diría en un día, en 2 días, se fue acelerando un proceso de votaciones en la Cámara de Diputados y en el Senado sobre asuntos tremendamente importantes para el país. Primero se aprobó la acusación constitucional contra el presidente de la República en la Cámara de Diputados. Hoy día se rechazó en el Senado la posibilidad del cuarto retiro, aunque esto es un tema más técnico, esto tiene que ir a discusión a comisión mixta. Pero probablemente van a seguir sucediéndose muchos de estos hechos. Y la pregunta que uno se hace, quiero decir, votaciones de último minuto sobre asuntos tan trascendentales como, por ejemplo, la permanencia o no de un jefe de Estado o un cuarto retiro, que como ya han advertido prácticamente todos los técnicos de manera transversal, constituye a estas alturas una mala política pública. Hay unanimidad en eso y sin embargo se sigue votando el cuarto retiro. Se acaba de votar también la prolongación del estado de excepción en la Araucanía. ¿Qué es lo que uno observa desde afuera, no como analista, sino como espectador? ¿Cuáles son las energías que llegan desde la Cámara de Diputados y del Senado? Lo primero que uno tiene la sensación es que la mayoría de las decisiones que se toman ahí, las votaciones que ocurren, hay una duda que es legítima de pensar si los diputados y los senadores votan realmente por convicción o votan por miedo. Fíjense ustedes que hoy día podemos afirmar que muchos de los políticos a los cuales les toca decidir sobre asuntos tan importantes como la salud, la educación, proyectos que tienen que ver con políticas públicas de futuro, etcétera,
están atenazados por el miedo a ser funados. Entonces uno se pregunta, ¿podemos confiar en legisladores que más que decidir desde la convicción, deciden desde el miedo? El miedo no es un buen acompañante, ni en la vida personal, ni en la vida colectiva de los países. Está estudiado que el miedo puede, cuando se desata, cuando se transforma en psicosis colectiva, puede constituirse en el caldo de cultivo de la aparición de liderazgos negativos, desde liderazgos populistas hasta liderazgos autoritarios. ¿Por qué? Porque cuando hay miedo, ese miedo puede ser administrado y aprovechado por alguien que ofrece solución al miedo. Y parece que el miedo no solamente ha calado en los diputados y senadores, que como decía no votan por convicción, también está calando fuertemente en la población. Alguien dijo hace poco que el país estaba fracturado entre la esperanza de un cambio y el miedo ante ese cambio. A ese cambio que muchas veces se piensa que no va a ser gradual, sino que puede ser acelerado, puede ser agitado y podría llevar a una crisis política más grave de la que estamos viviendo hoy día. Entonces, la sociedad chilena está hoy día enferma de miedo y valdría la pena investigar qué es lo que se esconde detrás de ese miedo. ¿Por qué hemos llegado a este escenario en que el miedo es lo que más nos moviliza? Y cuando hay miedo, evidentemente que estamos en el nivel más básico, en el nivel más emocional, o sea, en un nivel de energía, de reverberación justamente primario, que tiene que ver con una parte del cerebro que fue la primera que se desarrolló en la historia humana, en la evolución, pero no con la dimensión reflexiva, que es la que viene después. Y a mí me preocupa en la política que se retire el pensar reflexivo. Y eso parece estar ocurriendo hace mucho tiempo en nuestra sociedad. El pensamiento reflexivo, el que nos hace mantenernos vigilantes, despiertos, en primer lugar sobre nosotros mismos, pero también sobre lo que ocurre en un país y en una sociedad, cuando éste se retira, cuando éste se debilita, evidentemente que permite que entren demonios, por usar una imagen que usó Dostoyevsky para nombrar una de sus novelas más políticas, justamente Demonios, una novela profética escrita en el siglo XIX sobre los demonios que se iban a desatar en la sociedad rusa, los Stalin, los Lenin, los Trotsky en el siglo XX. Bueno, los demonios aparecen en la noche cuando uno se despierta con miedo. Los demonios aparecen en las sociedades cuando la sociedad está tomada por miedo. Pero lo más grave, me parece a mí, es que tienen que darle una deriva política a la crisis, que tienen que, de alguna manera, elaborar esa crisis y dar una respuesta política. Ese es el sentido más profundo de la política. Si no tiene sentido que los hayamos elegido como representantes, justamente ellos estén también dominados, atenazados por el miedo. Eso me parece extremadamente grave. Lo segundo, desde hace mucho tiempo hemos visto cómo la política se ha ido convirtiendo en un espectáculo. A ver, hay que decir que la política es, en un cierto sentido, un espectáculo. Conversamos hace mucho tiempo atrás con una historiadora joven, Emilia Jocelyn Holt, sobre el teatro y la política en la época de Shakespeare y cómo el teatro ocupó un lugar muy importante también en la dimensión política de ese tiempo. Bueno, podemos decir hoy día que efectivamente siempre la política es espectáculo. El problema es cuando ese espectáculo es de baja calidad, porque la política es representación, la política también es juego, hay máscaras, hay identidades, hay roles que jugar. Pero ¿qué pasa cuando la política es tomada por la farándula, tal vez la forma más degradada del espectáculo? No estamos hablando de ni la tragedia ni la comedia shakespeariana. Es lo que sentimos la otra vez cuando escuchamos a Florcita Motuda, por quien tenemos un afecto entrañable, quienes lo recordamos con el maravilloso Vals del No, lo recordamos con esa aparición disruptiva en el Festival de Villa en una época muy gris y apagada, en plena dictadura militar, y de pronto lo vemos irrumpir, pero en otro escenario, ya no en el escenario en que lo teníamos colocado, cantando una especie de mantra en una comisión que está viendo una acusación tremendamente importante. Y
Quería preguntarle a alguien, porque yo lo vi desde afuera como espectador. Por un lado me vino ternura y cariño, no puedo evitar sentir eso por Florcita Motúa. Porque, bueno, hay una parte de tu inconsciente, de tu imaginario, donde él ocupa un lugar. Pero hay una parte mía de ciudadano que espera de la política una cierta seriedad, no un tonto gravismo, pero sí una seriedad que se indignó con Florcita Motúa. ¿Qué le pasó a los que estaban ahí en esa comisión? Bueno, uno de ellos, el diputado Pepe Out, a quienes lo conocen saben que es un fanático del poema ¿Dónde estará la Guillermina? Eso es lo primero que quiero dar, ese crédito de Pepe Out, porque este es un programa donde la poesía es muy importante. Lo hemos escuchado recitar ese poema en una entrevista que tuve con él en Icare, en persona, hace un año atrás. Recitó magníficamente ese bellísimo poema de Neruda. O sea, es un hombre sensible a la poesía, un hombre sensible a la música, a la cultura, pero quiero saber qué le pasó a él qué le pasa a él con estas performances, tanto en el Senado como en la convención. Buenas tardes, Pepe, qué gusto de tenerte aquí en el jardín. Hola, ¿cómo estás, Cristian? Me pasa más o menos lo mismo que a ti. Oscilo entre la ternura y la ira más profunda al sentir que esas performances me comprometen a mí también y comprometen al conjunto de la institución, porque degradan el rol de la política. Por instantes, Florcita Motúa deviene en el diputado Alarcón, una especie de fanático, dogmático, y por otro lado, su dosis de locura de pronto. Nosotros por suerte estábamos con mascarilla, porque si no, la verdad es que era difícil contener la risa que genera de pronto esas divagaciones delirantes, porque en realidad el momento que se viralizó es el momento de este mantra de iluminación, esta especie de poema que no podemos llamarlo canto propiamente tal, pero lo más increíble en realidad fueron sus divagaciones previas. ¿Ah? Había que acusar constitucionalmente al presidente por el permiso de circulación, el permiso para circular una vez que uno sea vacunado. ¿Ah? Esa era su obsesión. Porque algo que era voluntario se estaba transformando en obligatorio, entonces recorrió Italia, habló de Ben Brereton, en fin, fue francamente una performance de dispersión, pero sobre todo porque al final de cuentas la irritación es porque tampoco está tan lejos de la conducta generalizada. Porque ¿qué es lo que había en Florcita el viernes al final de, no sé, 10 sesiones, donde escuchamos a infinidad de personas de los distintos mundos, incluidos los constitucionalistas, como si no hubiéramos escuchado nada? Él dijo exactamente lo que habría dicho sin asistir a ninguna de esas sesiones. Es decir, hay que acusar constitucionalmente a Piñera porque es mala persona, porque ha hecho un mal gobierno. Y francamente, de lo que se trataba en una comisión revisora de una acusación constitucional, no es como en el parlamentarismo, donde lo que se hace es un voto de confianza o de desconfianza al canciller o al primer ministro, donde si pierde la confianza del Parlamento, bueno, se va. En un régimen presidencial, cuando tú tienes que tomar la decisión tremenda de que alguien que ha sido elegido por el voto popular interrumpa el mandato y no le entregue la banda presidencial al siguiente presidente o presidenta también elegida con los votos del pueblo, requiere que efectivamente se haya infringido abiertamente la Constitución y las leyes, o se haya comprometido gravemente el honor y la seguridad de la nación. Entonces, la irritación por su conducta no está focalizada exclusivamente, para mí al menos, en Florcita Alarcón, sino en la irreflexión generalizada que hace que el voto sea prácticamente un voto reflejo. Si tú eres opositor y te plantean la destitución del presidente, no tienes otra cosa que votarla a favor,
porque si no eres traidor a una supuesta identidad, y la verdad es que la única traición verdadera es la traición a los valores republicanos, que por lo menos yo nunca los voy a traicionar. Pepe, tuvimos esa performance, pero también lo de Naranjo fue una performance. Claro, no cantó, no cayó en éxtasis rapsódico, podría haber agregado música, a lo mejor habría sido más amena su presentación, pero también tuvo algo de performance. A pesar de que entendemos que, no sé, yo entiendo que en el Parlamento británico existe la figura del obstruccionista que tomaba la palabra y impidiendo que otro hable. Aquí hubo un abuso de una herramienta. Claramente me da la impresión a mí con un fin electoral, pero no sé si eso va a tener un resultado claro electoral, ni siquiera sé si hay una reflexión política profunda de esto. ¿Cómo analizas esa performance de Naranjo? Y la otra pregunta que te quería hacer, se hace un cálculo tal vez que esto va a dañar a las candidaturas de derecha, pero no sabemos qué efecto puede tener esto en la población. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son las luces y sombras de este cálculo electoral? O sea, mira, yo pienso exactamente lo contrario. De pronto me siento en absoluta soledad, porque me parece tan obvio que el discurso y la performance de Naranjo, ese día y noche naranja, es el complemento perfecto de profundización del desprestigio de la institución parlamentaria, complemento de la performance de Florcita Alarcón. Y yo no sé a quién se le ocurrió de verdad que, parafraseando al filósofo de moda, meterle un poco más de inestabilidad al sistema justo en la recta final de una elección podría haber sido conveniente para los candidatos opositores. Me parece completamente contraintuitivo y no tiene lógica, cuando en verdad el gran problema de las candidaturas opositoras es justamente el vértigo que producen en una parte importante de la población, y por lo tanto su tarea, su desafío es reducir ese vértigo, reducir la incertidumbre, no incrementarla. Entonces, agregar un factor que a 4 meses del 11 de marzo el presidente tenga que irse, que tenga que convocar al ministro del Interior al Congreso Pleno, que el Congreso Pleno tenga que elegir un presidente que va a durar, no sé, 3 meses, si eventualmente esto ocurriera en el Senado, que además necesitan 2/3, y por lo tanto esto es como casi una celebración de un partido que no termina. Y más encima con la convicción de casi todos, que es lo que me decían, algunos me decían, pero ¿qué te preocupas, Pepe, si total no vamos a tener los 2/3 en el Senado? Esa lógica de dar señales falsas a mí me enerva, Cristian, yo creo que está enervando, por lo menos yo ando harto en la calle, está enervando a mucha gente bien transversal en la población, y lo que te quería preguntar, ¿qué pasa en el alma de la izquierda o la centroizquierda? Yo sé que hay matices. Hay como a ver, primero, ¿es oportunismo político esto? ¿Decadencia de nuestra clase política? Hay también una suerte como de pasión por el desorden, de pasión por la incertidumbre entre la izquierda, como una euforia, ¿no? Está un poquito sobregirada la izquierda en el último tiempo y no midió bien su sobregiramiento, no estiró demasiado el elástico desde ese octubrismo un poco radicalizado, y eso está llevando a que el elástico se devuelva para el otro lado, como ocurre cuando uno lo tira hacia un extremo. Claro, cada movimiento produce su contrario. Leyes de la física, ¿no? Efectivamente. Y mira, lo que yo creo es que desde octubre del 2019 el Parlamento y la clase política en general está dominada por el pánico al tsunami electoral, al castigo electoral, a la marea que va a barrer con todos. Y yo creo que probablemente haya marea, pero tenga un significado completamente distinto al que esperaban todos. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo agregaría, fíjate, que la pandemia de alguna manera cortó o bloqueó o redujo el contacto con las personas comunes y corrientes, con el ciudadano. Contacto que tú tenías y que todos teníamos de manera bastante regular. Y esa reducción de ese contacto hizo que el contacto exclusivo
fuera el contacto por redes sociales, que es el contacto con un mundo completamente distinto a el mundo común y corriente. Es decir, las redes sociales particularmente expresan de manera corregida, aumentada, amplificada, hipertrofiada a las barras bravas. Y entonces, claro, la política está conducida hoy día por esta obediencia a las barras bravas. Y Pepe, y también la votación del cuarto retiro revela algunas cosas. A ver, creo que es bien razonable lo que dijo Carolina Goich, de decir qué pasa con una centroizquierda que ha escuchado a los técnicos, que tiene técnicos de excelencia. Mario Marcel es un ejemplo de eso, viene a la tradición de izquierda, no es un hombre de derecha, que tiene economistas de gran nivel. Chile tiene buenos economistas, se podrá criticar el economicismo, ¿no es cierto? Pero aquí como que nos fuimos de convertir a los economistas en hechiceros de la tribu a convertirlos en las brujas que hay que quemar en las hogueras. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay detrás de eso? Sí que a mí me violenta un poco, digamos, sabiendo todos y diciendo en privado que es una pésima política pública, terminar votando por él. ¿No te parece a ti que eso se va a volver en algún momento como un boomerang muy fuerte contra la izquierda, y en este caso contra la centroizquierda, porque la candidata presidencial de ese sector es la que era la líder que suponía que iba a unar los votos para conseguir el cuarto retiro? Y en el caso del cuarto retiro, peor todavía de lo que dices, porque ni siquiera es el contraste entre el discurso privado y el voto, sino que es entre el discurso público y el voto. Es decir, cuando uno escucha la argumentación de Carlos Montes, conducía directamente al rechazo y sin embargo aprueba. Habla Jorge Pizarro contra la peor política de las últimas décadas, pero por razones políticos y electorales aprueba. Y la verdad es que cuando se hace eso, las razones políticas y electorales se vuelven en tu contra, porque yo creo que esta coyuntura, cuarto retiro, acusación constitucional, terminó de matar la opción presidencial de la centroizquierda, porque terminó su posibilidad, su tímida voluntad de diferenciar una propuesta distinta desde el punto de vista de la gobernabilidad, de la gradualidad, de la construcción de mayoría, en fin. Y la centroizquierda se vio completamente arrastrada por el radicalismo dominante, y es increíble que al final se juzgue a una candidata presidencial por su, comillas, incapacidad de alinear a todos los suyos en una política que ella misma había definido como mala, que ella misma había construido su liderazgo justamente consiguiendo el ingreso básico universal, el ingreso familiar universal, para que no hubiera más desangramiento del ahorro previsional. O sea, es una cosa de loco, Cristian. Es dramático. Pareciera que todos tomaron algo, o bebieron lo mismo, o fumaron lo mismo, y se generó un microclima que los lleva a cometer decisiones completamente irracionales, porque ni siquiera tienen vínculo con uno a veces, claro, uno a veces ajusta decisiones porque tienen impacto estratégico, pero aquí hasta el análisis estratégico está completamente perdido. Tal vez lo que tú decías, hay el encierro de la pandemia, pero el encierro de la política también en sí misma. Y todo el encierro está estudiado en la psiquiatría, en la psicología, en la neurobiología, incluso en la neurociencia. La gente encerrada tiende a producir conductas, digamos, o violentas, o disruptivas, o locas, digamos, porque el encierro produce eso, y aquí hay un encierro. Veo una clase política encerrada, encerrada y atrapada en sus propios miedos y en su desconexión con la realidad, digamos, ¿no? Claro, es un poco lo que le pasó a la gente por un periodo, esta sensación de fin de mundo, que en la política ese fin de mundo se llama fin de las carreras políticas, digamos, tener que irse, y eso generó angustia y generó lo que
el verbo dominante hoy día, que era el verbo de sintonizar, ¿ah? De sintonizar, es decir, finalmente de seguir lo que la temperatura de la opinión pública, sin darse cuenta que la gente pide conducir, pide conducción, pide orientación, pide liderazgo también, no solo seguidismo. La gente te puede aplaudir porque tú le pusiste plata en el bolsillo, pero la gente está perfectamente consciente de que era su plata, de que está deteriorando su pensión, y las encuestas muestran hoy día que también está consciente de que la inflación se debe en parte a eso, que el alza del dividendo hipotecario se debe en parte a eso, y al final ese agradecimiento momentáneo se transforma en una crítica feroz, porque no es la persona común la que tiene que decir, oye, esa política pública es mala. Oiga, diputado, no sea tonto. ¿Cómo va a ser esa política pública que al mediano plazo me va a perjudicar? Lo normal es que el representante haga ese análisis y sea al revés y le diga a las personas, mire, por mucho que queramos la plata fresca en el bolsillo, francamente eso va a ser malo para usted y también para los demás, porque hemos alejado el objetivo de pensiones dignas sin el cuarto retiro, lo hemos retrasado en 6 años. Si incorporamos un cuarto retiro, probablemente lleguemos a 8 años de retraso, porque tenemos $50.000 millones menos para el objetivo de pensiones dignas. Y si aprobamos el cuarto, vamos a tener 65.000. Todo esto, a ver, el gran drama, veo yo que la irrelevancia de la centroizquierda en la próxima elección presidencial favorece la polarización, a la que ya parecemos que estamos condenados, es decir, a una elección polarizada en primera y segunda vuelta. Y aquí vamos a preguntarle al experto, al analista electoral. Me imagino que es más difícil que nunca hacer predicciones, ¿no? Y entrar en la cosa parlamentaria porque son más chicos, pero a ver, te he escuchado en un podcast en otro medio interesante que a veces sigo, electoral, en que conversas con Darío Paya, algunas observaciones, y entiendo que, a ver, a pesar de que las encuestas han sido cuestionadas, me parece que la sumatoria de las encuestas ya marca una cierta tendencia a un alza, y uno lo percibe también, con un pulsómetro, por lo menos yo callejero, uno va sintiendo que algo va subiendo, como cuando iba subiendo Boric en la primaria, yo sentía que subía, y que Jadwe bajaba, Y lo mismo uno va sintiendo con Kast, se va sorprendiendo de gente que te dice que va a votar por Kast, gente que tú no pensarías jamás que votaría por un candidato como José Antonio Kast, que va a votar por Kast. ¿Cómo ve ese fenómeno Kast y cómo ve que sigue en ascenso, o ya tocó, porque todos decían va a tocar el techo del rechazo, pareciera que no, que lo va a sobrepasar? Tú dices que va a estar en primera vuelta, incluso empinándose en el 30% y alejándose probablemente el segundo candidato, que es Boric. Sí, yo creo que además los últimos acontecimientos refuerzan esa tendencia, porque la demanda por orden y estabilidad y crecimiento económico y control migratorio crece, no amaina, sigue creciendo, y le seguimos dando razones además para que siga creciendo, y en consecuencia lo más probable, creo, es que llegue primero José Antonio Kast y luego Gabriel Boric. De hecho, yo tomé la decisión de votar por Gabriel Boric por una doble razón. Primero, por terminar de entender o de darme cuenta que la vocación de un proyecto de centroizquierda está demasiado debilitada, y entonces el proyecto aparece completamente indiferenciado, y prefiero votar por lo original a la copia. Pero por otro lado, por razones de que yo no quiero, porque creo sinceramente, y podemos conversar de eso, que es malo para Chile que gobierne alguien como José Antonio Kast, y por lo tanto quiero que Gabriel Boric esté lo más cerca posible, ojalá primero, pero si no, lo más cerca posible en primera vuelta, porque la distancia en la primera vuelta le daría un envión a la campaña, un impulso a la campaña de Kast en segunda. Imagínate que el 99 Lavín no hubiera perdido por 30.000 votos con Lagos, sino que hubiera ganado por 30.000 votos con Lagos. La segunda vuelta, aunque en el cálculo dice, bueno, pero había 3
2,5% que había sacado Gladys Marín, que nunca habría votado. Cierto, y eso le doy el triunfo al Lago, pero cuando tú generas un impacto por la vía de una victoria sorpresiva, eso establece un movimiento de opinión que puede perfectamente poner a Kast en la presidencia. Yo en ese podcast del que tú hablas hace 4 semanas dije que Kast puede ser perfectamente elegido presidente de la República. Y cuando me preguntan, pero ¿cómo es posible? Si el apruebo ganó 78%, si esa tendencia se confirmó en la elección de mayo. Bueno, cada movimiento genera su contrario y hemos llevado a tal extremo la irresponsabilidad, el vértigo, la incertidumbre económica, la tolerancia frente a la violencia, que finalmente hemos generado en mucha gente que tenía voluntad de cambio el predominio de su necesidad de estabilidad, orden, seguridad. Oye, tú dices que Kast va a incendiar la pradera, pero parece que la pradera la incendió primero la izquierda. O sea, hay una izquierda más radical que ha jugado con fuego durante bastante tiempo y que ha llevado a este escenario. O sea, que algunos de ellos parecen casi voceros de la campaña de Kast, con declaraciones intempestivas, con todo lo que tú mismo has dicho. ¿Tú piensas que Gabriel Boric tiene la capacidad de darle gobernabilidad a Chile en una coalición cuyo aliado es el Partido Comunista, que va a tener además una representación parlamentaria, según tu propio análisis que leí por ahí, la más fuerte probablemente dentro de ese bloque, con una centroizquierda debilitada? A ver, ¿cómo ese gobierno también se ve un poco complicado, digamos, para darle gobernabilidad a Chile? Por supuesto. Sobre todo con un programa económico bastante que ha sido discutido por los técnicos transversalmente, etcétera, etcétera. Cualquiera que gobierne, creo yo, le va a resultar extremadamente difícil. Gobernar hoy día en el mundo es más difícil de lo que era hace décadas atrás, particularmente creo yo, porque el monopolio de la información y de la formación se pulverizó. Las élites políticas, económicas, culturales no controlan ni la información ni la formación de la opinión pública, y por lo tanto la estabilidad de la confianza, o esa idea de que tú confiabas en alguien y le entregabas una responsabilidad por 4 años, desapareció por completo. El próximo gobierno probablemente ya no tienen ni siquiera luna de miel, como se decía en el pasado. Ahora, el Partido Comunista va a crecer sin duda, pero va a crecer como ha venido creciendo en todo este tiempo, es decir, casi vegetativamente. Eligió primero 3 diputados, después eligió 6. Y ahora va al Senado. La última eligió 8. Ahora va a entrar al Senado con 1 o 2 senadores de los 50. Pero el hecho mayor, primero, es que la centroizquierda va a seguir siendo la fuerza fundamental en el Senado. Y si ganara Boric, tiene que entenderse con esa centroizquierda senatorial. Y en la Cámara de Diputados tampoco va a tener mayoría. La diferencia entre Boric y Kast, que Kast definitivamente le va a ser imposible construir esa mayoría. En cambio, Boric, si toma decisiones correctas de liderar el conjunto de las fuerzas progresistas, y yo creo que él tiene condiciones humanas para hacer. Ahora, por supuesto, eso va a implicar decisiones importantes, probablemente signifiquen algunas rupturas, pero si tiene voluntad de éxito, mira, yo incluso, Cristian, desde el punto de vista de la propia centroizquierda, porque yo voy a votar por Boric, pero no soy frente amplista, ni lo seré. Yo creo en la necesidad de una nueva centroizquierda reconstruida pero no acomplejada como la que hemos tenido, no arrastrada como la que hemos tenido. Yo pienso que con Kast esa centroizquierda termina de morir, porque el liderazgo opositor va a ser incontrarrestable del Frente Amplio y del PC. En cambio, con Boric pasa a ser indispensable para dar gobernabilidad y para dar mayoría. Y entonces se le generan condiciones para convertirse en un factor que articule adecuadamente la voluntad y necesidad de cambios con la necesidad de gradualidad, de
reducción de incertidumbre, etcétera, etcétera. Lo último, quizás lo mejor para Chile sería una elección reñida, equilibrada, en que ganara, en el caso de que tú estás diciendo, gana Boric, pero ganara, no sé, 51-49, eso evitaría el delirio y el ímpetu demasiado refundacional de sectores más radicalizados, digamos, dentro del Frente Amplio y del PC. Pero va a colocar a Kast como líder de una oposición que incluso podría encabezar una campaña de un rechazo para la salida del plebiscito. Efectivamente, ahora imagínate lo contrario, imagínate a Kast presidente contra el Congreso, contra la Convención y contra Naciones Unidas. ¿Ah? Es una inestabilidad más profunda. Por supuesto tendrá que, yo creo en las personas, pues, me imagino que tendrá que hacer el esfuerzo de modificar eso, pero yo veo mucho más potencial de combinar, de articular adecuadamente la necesidad de cambios importantes en la manera de desarrollarse el país con la necesidad de que esto se haga en paz social, con la gradualidad necesaria, sin generar incertidumbres económicas mayores, en fin, sin que nos arrepintamos, porque al final de cuentas, fíjate que de todas maneras la elección va a ser muy estrecha. Yo la pronostico infartante, he dicho, y va a ser efectivamente infartante. Pero déjame decirte una cosa, el gran error de los dos últimos gobiernos, el de Michelle Bachelet y el de Piñera, es haber creído que su amplio triunfo en la segunda vuelta representaban giros de la sociedad. El de Michelle Bachelet, un giro a la izquierda, porque ganó ampliamente, pero fíjate que ganó en segunda vuelta con la más baja participación en la historia. Votó 1 millón de personas menos en segunda vuelta que en primera. En consecuencia, no teníamos mandato para imponer un programa sin buscar consenso social. Y luego Piñera creyó que el gobierno había girado, que la sociedad había girado hacia la derecha. Entonces se plantearon revertir las reformas de Bachelet. Bueno, ni uno ni otro tenían razón. Y yo creo que, claro, el resultado estrecho que va a tener uno u otro va a impedir o va a conjurar esa tentación tan a la mano que tienen los políticos de creer que con ellos empieza una nueva era. Pero déjame decirte una cosa, si yo quiero y estimo y valoro a Gabriel Boric por encima incluso de su generación y de su gente, es porque es uno de los pocos de entre ellos que valora la historia, que entiende que no comienza cuando ellos llegaron, que tiene duda. Sí. Que la duda de Camilo. La duda de Camilo. La duda de Camilo. Querido Pepe, tenemos que cerrar porque esto estaba muy interesante y apasionante. Nos excedimos extraordinariamente en el tiempo. Agradezco mucho tu tiempo y bueno, espero volvamos a conversar la próxima vez de la Guillermina y de otras hierbas. Gracias por haber venido a visitarme a mi jardín. Un abrazo. Gracias, tía. Chao. Nosotros nos encontramos mañana. Chao. Nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín en Radio Pauta. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.